Conectarse, no. Entonces continuemos. Ya. En la expansión musulmana se definen tres etapas. Por favor, estas tres etapas tenerlas muy en cuenta. Vamos a empezar con la primera etapa. El califato ortodoxo. Todas estas etapas tienen un porqué a su nombre. Este califato ortodoxo duró entre el año 632 y 661, ¿ya? Durante esta etapa, los sucesores del poder fueron elegidos entre los familiares del profeta Mahoma. El nombre de ortodoxo se debe a que ortodoxo es una palabra que define fielmente a los principios de una doctrina. Eso quiere decir que una persona debe seguir sin importar ninguna otra causa, ningún otro pretexto, ninguna otra presentación de otros dioses, debe seguir fielmente a esta religión. Por eso es que en este periodo y en esta etapa se lo llamó ortodoxo, ¿sí? Es una doctrina fielmente que sigue hacia un dios, ¿ya? Aquí principalmente estaba encargado familiares muy cercanos a Mahoma. Principalmente estaba aquí liderando el yerno de él. Obviamente Mahoma tuvo una familia en su larga trayectoria de vida, ¿sí? Entonces, aquí en este periodo, el yerno era el encargado de llevar la palabra y difundirla hacia los demás creyentes. Es algo concreto que vamos a ver en estas tres etapas. Hasta aquí la primera etapa, califato ortodoxo. La segunda etapa, califato omeya. Al culminar el periodo de ciertos gobernadores y ciertos profetas que difundían esta palabra, inició el nuevo califato en el año del 661 al 750. Esto prácticamente en el siglo VII. Califato omeya también tiene un porqué de su palabra. Omeya en el idioma árabe proviene de su gobernador que en ese tiempo fue Umaya. Sí, Umaya era el encargado también de difundir la palabra. Obviamente, como mencionamos, también tenía un parentesco y también tenía acceso a linajes de Mahoma. Accedió al poder de la familia de los Omeyas que implantó la sucesión hereditaria. Entonces, de aquí, él prácticamente de todos sus descendientes empezó a difundir una ley que si yo tenía hijos, mi hijo va a seguir ese linaje de esa religión. Con los Omeyas llegó también la división religiosa. Al empezar a crearse más decretos hacia la fidelidad de Alá, empezaron a ver como que partes que no les gustaban a los seguidores. Entonces aquí empezaron ya las personas a dispersarse, a tener como que dudas sobre la religión que están siguiendo, empezaron a escuchar sobre otras religiones y aquí vamos a ver el conflicto que tuvo con el cristianismo. Entonces, varias religiones empezaron a querer ganar seguidores. Entonces empezaron también a tener ya problemas y divisiones. Especialmente empezaron a tener incluso ya problemas de guerra. Empezaron a introducir ya los guerreros y las tropas aquí para defender a su religión. Obviamente tuvo también su final esta etapa, dando fin y dando inicio a una nueva etapa que es el califato abasida. Abasida también viene de un término que es de Abbas. Abbas era quien inició esta nueva etapa. Abbas era conocido como el tío de Mahoma. Obviamente estos linajes nunca se soltaron hasta esta etapa. Todos los que tenían linaje cercano a Mahoma continuaban con esta difusión de la palabra, pero estaban confundiendo la difusión de la palabra con ganar poder. ¿Sí? Este periodo duró entre el año 750 y 1258. Aquí Bagdad se convirtió en la sede del poder. Aquí él decidió fundar un pequeño lugar, este poder, y empezar a difundirlo. Obviamente, hasta el día de hoy no es que ya se terminó, no que en 1258 se terminó todo lo que es el Islam y se perdió estas creencias religiosas. Se dividen en tres etapas porque aquí da al culmen de todo lo que son linajes a Mahoma. A partir de esta etapa empezaron a continuar con la difusión de la palabra,
pero ya no personajes tan cercanos a Mahoma. Obviamente ustedes vieron que se expandió a gran manera. Todo era hacia el norte, hacia el sur. Empezaron a llevar esta palabra, incluso ya tuvieron influencia en países europeos, pero no era tan fuerte este poder de fe que los llevaban a seguir fielmente la palabra. Ya. Entonces, vamos a continuar. Hasta aquí están entendidas las tres etapas de cómo se dividió lo que es el periodo y la expansión del Islam. Ya, Sí, profe. dígame. ¿Puede volver a repetir? No le entendí más o menos la primera. A ver, la primera, Sí, la primera, profe. ya. En la primera, conocida como Califato Ortodoxo. Ortodoxo viene del nombre que ellos lo designaron así por seguidores fieles a una doctrina. Sí, ortodoxo quiere decir ser fiel a una doctrina. ¿Y qué doctrina era esa? Era la de los seguidores de Mahoma, que era el Islam. ¿Sí? Entonces, en esta etapa se empezó a proclamar a todos sus seguidores que tengan familiaridad y parentesco con Mahoma. Aquí gobernaba principalmente el yerno de él. Después de su muerte empezó a tomar poder en el gobierno de Mahoma. Obviamente hablo de gobierno a lo que es el dominio del Islam y de la fe. Todos ellos eran profetas y gobernadores que querían implantar a demás seguidores. ¿Hasta aquí me entendieron, por favor? Ya. Y Sí, sí, profe. profe. Si tienen preguntas, la escriben como les pedí, porfa, y la señorita Pulgarín me las da leyendo, ¿ya? Ya. Ahora, una civilización brillante. Estos puntos prácticamente ya los vimos en el tema anterior. Era qué dejó marcado este personaje Mahoma y con los musulmanes y el Islam, cómo fueron remarcando y qué fueron haciendo para que hasta el día de hoy lo tengan en cuenta. Obviamente la literatura árabe, ya les hablé de esto, que la literatura más novedosa es de las Mil y Una Noches, en la que se encontraban escritos, doctrinas, historias, leyendas de todo lo que había acontecido en lo que era el linaje de todos los musulmanes, ¿sí? Esto fue tan novedoso que estas literaturas fueron adoptadas por otros países y otros continentes cercanos y obviamente como estos escritos eran en árabe, se empezó a difundir su idioma, empezó a difundirse la palabra, empezó a difundirse toda su historia. Otro aporte importantísimo que hasta el día de hoy lo conocemos es en la ciencia. Los árabes trasladaron objetos de Oriente y Europa. Obviamente estos objetos incluso fueron traídos y llevados de China, ¿no es cierto? Entonces, esto fue algo muy importante para la expansión. Ellos empezaron a adoptar inventos, a mejorar y a usarlos, como es el papel, el uso de la pólvora y la brújula. Esto se usó principalmente para la navegación y la expansión del territorio, ¿sí? Entonces, estas mejoras o estos inventos que ellos adoptaron les permitieron expandirse de mejor manera. Y algo muy importante también, dejó gran marca en la medicina. Por primera vez, ellos empezaron a hacer el uso del yeso para las fracturas óseas o fracturas que tenían en cualquier hueso de su cuerpo, ¿sí? Se recogen técnicas de cirugía. Además, ellos empezaron a practicar las primeras amputaciones. Obviamente saben que hace muchas décadas no conocían la medicina como la conocemos hoy. Y a cualquier enfermedad o a cualquier lesión, ellos tenían que recurrir a la única opción que tenían que era cortársela para evitar que la persona muera, ¿sí? Entonces ellos empezaron a hacer las primeras amputaciones y además introdujeron técnicas de higiene. Ellos no conocían lo que era una higiene corporal como hoy en día nos enseñan lo que es el baño diario, el lavado de manos, el lavado de dientes, el peinarse, el cambiarse de ropa, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a practicar especialmente lo que es el lavado de dientes. Ellos ya empezaban a llevar este tipo de higiene.
Además de que al implementar la medicina, ellos empezaron a hacer también las visitas médicas. Ellos ya acudían hacia donde habían personas infectadas o enfermas. Además de que no olvidemos que tenían una arquitectura muy hermosa. Es algo que hasta el día de hoy tiene renombre en su cultura. La arquitectura que muchas veces incluso se ha copiado de ellos. Empezaron a crear hospitales basándose también en estos edificios inmensos ya para acoger a varias personas enfermas. Son aportes sumamente importantes que se recogen de esta cultura. ¿Ya? ¿Hasta aquí está entendido? Sí, 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 Ya, profe. ya. profe. Entonces, Sí, vamos, profe. ya chicos, muy bien. Entonces, ahora, para culminar el tema, vamos a entrar en algo que tuvo una gran repercusión en la historia, que obviamente estamos, no olviden, en la Edad Media. Es el cristianismo y el islam. Tenemos aquí el símbolo que representa el cristianismo y el símbolo que hasta el día de hoy representa a el islam. Los Profe, conflictos, dígame, ¿por qué la religión islam se presenta como una luna? porque le hacían culto hacia el Dios que estaba ellos justamente hacia el cielo y ellos veían un astro que es la luna, ¿sí? Obviamente no creían en Ah, en gracias. el poder, no creían en el poder que tal vez la luna les concedía favores o les hacía milagros, pero simplemente se enfocaban sus rezos, elevaban su rostro hacia el cielo y se basaron en la luna para acoger a su símbolo, ¿sí? Obviamente no olviden que en el cristianismo Sí, también gracias. se acoge la cruz con el símbolo donde fue que murió el mayor representante del cristianismo, que es Jesús, ¿sí? Ya. El conflicto se fundamentó Gracias. en el sentido, de nada chicos, el conflicto se fundamentó en el sentido universalista de ambos. Estas dos religiones querían llegar a una verdad absoluta, obviamente que es el creacionismo, de dónde procedían y hacia dónde vamos. Entonces empezaron a tener conflictos en quién tenía la verdad absoluta. Esto fue una pelea que dura hasta la actualidad. Obviamente, ustedes saben que hay más linajes, más religiones, que obviamente, como les dije desde siempre, con mucho respeto hacia cualquiera de una de ellas, quería saber quién es la que más era abrazada por todo el mundo, o quería saber cuál es la religión que más era acogida por todo el mundo. Se tomaron aquí un pequeño punto importante en la historia, la llamada Guerra Santa. Sí, la Guerra Santa y la expansión islámica tuvieron mucho en común. Si me ve alguien quiere integrarse, ya. Entonces, la expansión islámica y la Guerra Santa tuvieron gran auge, se podría decir, o tuvieron gran realce. Que me ver, ya. Cuando usó para abrirse camino entre los seguidores. Al momento que decimos guerra, enseguida nos vienen conflictos, nos vienen peleas, matanzas, unión de pueblos y tropas, ¿verdad? Entonces, el yihad o el yihad era, o en términos que hoy los conocemos, como esfuerzos en el camino de Alá. No olviden este tema. Yihad es el esfuerzo al camino de Alá. Entonces, ellos no temían a cualquier guerrero que se les presente solo por defender su fe. Ellos empezaron a armar conflictos, a matar personas solo por defender su fe. Hasta el día de hoy, incluso nosotros los conocemos como terrorismo. Obviamente, creo que todos han escuchado ese término. Creer que matar personas, automutilarse, suicidarse, ¿verdad? Es alcanzar una fe absoluta. Entonces, esto o esta fe islámica implica tres deberes para ellos hasta el día de hoy, que es el autoperfeccionamiento. Esto es la lucha contra tendencias negativas o personajes que quieran oponerse a sus creencias. Y esto nos lleva al esfuerzo militar. El esfuerzo militar son todas las tropas que tenían que abrirse paso para defender su fe islámica, sin importar que sean personas adultas, mujeres, niños, ellos mataban y luchaban solo por defender su religión. Y el esfuerzo contra aquellos que
actúan según sus normas, perdón, que no actúan según sus normas. Acuérdense de los 5 pilares fundamentales que hablábamos del Islam, que era el diezmo, el rezo, el culto, el ayuno, ¿verdad? Entonces, personas que no cumplían con estas normas no eran dignas de alcanzar ni esta dogma, se podría decir, prometida por Alá, o no podrían pertenecer en sí ya a esta religión y también tenían o pasaban al grupo de las personas que se oponían y tenían que ser obviamente asesinadas, ¿sí? Ahora, hasta aquí, ¿está entendido lo que es la expansión islámica? A lo que tuvieron Sí, que profe. recurrir. Sí, Ya, profe. Profe. Sí, ya, profe. Sí, profe. ya, chicos, muchas Profe. gracias. Ahora, la expansión cristiana también formó parte de esta Guerra Santa. El uso de su tradición guerrera era usada para defender sus creencias, no porque eran cristianos, o obviamente hasta el día de hoy conocemos algunas normas que nos implanta la religión cristiana para alcanzar la dogma prometida. No es que no usaban ellos también la fuerza. En el periodo del Papa Urbano II, concedió indulgencias. ¿Qué tipo de indulgencias era? Aunque a muchos nos parezca contradictorios en la actualidad, a ellos les parecía algo lógico. Estas indulgencias era que les concedían el perdón a todo personaje que estuviese dispuesto a acabar con las personas que no defiendan la iglesia o la religión cristiana, ¿sí? Aquí ellos hablaban ya de una iglesia a la que ellos defendían porque era su máximo representante. Como hablábamos, ¿se acuerdan de la Meca, en donde tenían su Kaaba y aquí ellos tenían que rendir culto? Entonces la indulgencia que les prometía era el cristianismo, era acabar con todas las personas y que se arrepientan de lo que cometieron o que se arrepientan de lo que antes creían. Entonces, quienes lucharan contra paganos obtendrían el perdón de sus pecados. Si yo era una persona que creía en Alá y empezaba a retomar esa historia, empezaba a darme cuenta de que no era la realidad que yo estaba siguiendo, podía redimir mis pecados, podía conseguir indulgencias si me unía a la guerra y me unía a defender el cristianismo. ¿Sí? Entonces, estos dos conflictos son los que se presentaron en esta llamada Guerra Santa. La defensa del cristianismo de unos personajes y la defensa del Islam de otros personajes. Hasta aquí, chicos. ¿Entendimos? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Ya. Sí. Muy bien, chicos. Entonces, para culminar la clase, chicos, si tienen, ya saben, alguna pregunta, la señorita Pulgari me la va a empezar a realizar. Ustedes lo escriben en el chat. Para la actividad que tienen que hacer para hoy mismo, es una línea del tiempo sobre los califatos. ¿Cuántos califatos vimos? ¿O cuántas etapas? 3. Ya. Entonces, yo les puse para que tomen de ejemplo. Pueden usar el ejemplo de la izquierda o el ejemplo de la derecha. Hay muchos más ejemplos también para hacer una línea del tiempo, ¿sí? En el libro también teníamos una línea del tiempo en el que nos indicaba el origen del ser humano, donde empezaba el Australopithecus, el Neandertal, etc. Me van a hacer esquemas parecidos y me van a presentar el día de hoy como tarea de la clase. Y como deber para la siguiente semana, obviamente vamos a continuar con nuestros organizadores gráficos. Les puse 3 ejemplos, más o menos. Ustedes pueden escoger cualquier tipo de organizador de acuerdo al tema. Les puse 3 ejemplos porque las evidencias que me están mandando de corrido como materia. Y yo les pedí organizadores, entonces para que más o menos lleguen una idea, vamos a usar estos 3 o cualquier otro tipo, pero más o menos yo les estoy indicando para que se guíen. ¿Sí? Muchísimas gracias, chicos. La clase de hoy ha culminado. Si tienen alguna pregunta, todavía estamos con tiempito de responderlas. Profe, disculpe que le moleste. ¿Me podría repetir qué deberes son para hoy día? Claro. Para hoy tienen la actividad de hacer una línea del tiempo sobre los 3 califatos, que ¿Hasta era qué horas, profe?
A ver, hasta las 10:30 si pueden enviarme. Si no tienen otra clase luego de la mía, envíenme hasta las 10:30. Recuerden que es el califato ortodoxo, el califato omeya y el califato abasida. Con Hay que hacer con cada uno de sus años de periodo y quienes gobernaban en uno de ellos, con unas características pequeñas nada más. Recuerden que ahora vimos características sumamente resumidas y concretas, ¿ya? No, estas actividades de hoy en una línea del tiempo. Aquí están los dos ejemplos. Lo que es para hoy. ¿Ya? Es algo cortito, es algo cortito. Recuerden que no vimos características mayores, simplemente quienes gobernaron, las eras en las que gobernaron, por qué se las denominó así. Les repito, ortodoxo era porque eran fieles a una doctrina. Omeya viene del gobernador Umeya y Abasida de su gobernador Abbas. Nada más cosas así sencillas y concretas. Y el deber, obviamente, tienen que continuar con la materia en organizadores gráficos. ¿Sí, chicos? Sí, Ya. ¿para cuándo es el deber, profe? El deber es para el martes. ¿Y la línea del tiempo? La línea del tiempo es A para... las 10:30. Sí, hasta las 10:30. Cualquier cosa, chicos, estoy en el chat de WhatsApp o al correo, no hay problema. Listo, profe. Todo es en el cuaderno, ¿sí? Todo es en el cuaderno. No olviden eso. Listo, profe.